y reconocido por tantas y tantas generaciones, porque los clásicos nunca pasan de moda. Discos de acetato, música, historias y fotografías, así como algunos de los personajes más emblemáticos de sus canciones de todos los tiempos, forman parte de esta exposición dedicada a este ícono de la música infantil mexicana, Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, el grillito cantor. Bienvenidos. Damos la bienvenida a las personalidades que nos acompañan. En representación del presidente municipal de Jalapa, el maestro Alberto Islas Reyes, nos acompaña el doctor Enrique Córdoba del Valle, secretario del ayuntamiento. Nos acompaña también la licenciada Jessica Pérez Martínez, directora de Cultura del Ayuntamiento de Jalapa. Damos también la bienvenida a Óscar Gabilondo Vizcaíno, nieto del señor Francisco Gabilondo Soler. Entre nuestros invitados especiales también nos acompañan Marina Gabilondo Vizcaíno, nieta del señor Francisco Gabilondo. La señora Nina Paz González, esposa del señor Óscar Gabilondo Vizcaíno. La licenciada Blanca Gutiérrez, actriz y directora de Imaginería Espectáculos con Arte. A continuación, como parte del programa, inicia un breve conversatorio a cargo del señor Óscar Gabilondo Vizcaíno, nieto del señor Francisco Gabilondo Soler. Bueno, gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por esta recepción, Y para mí, pues es un honor en nombre de la Fundación Francisco Gabilondo Soler, en nombre de la familia Gabilondo Soler, pues un agradecimiento muy especial a ir a Jalapa, al maestro, al licenciado don Alberto Islas, que muchísimas gracias, doctor, que por favor te puede extenderme mi agradecimiento en este lugar especial. Debo comenzar a decir que, porque a veces dicen, no, oye, es que Francisco Gabilondo Soler, allá de Orizaba, jamás, sí, nació allá, pero es de todo México y ahora de todo el mundo. Y además es un veracruzano, está hecho de muchos veracruzanos. Mi bisabuela del puerto, mi tatarabuela allá de Tlacotalpan, y bueno, mi hermana aquí de Jalapa, y el museo está en Orizaba, entonces pues es como de Veracruz para el mundo, ¿verdad? Además mi bisabuelo cuando llegó a México, porque bueno, él sí le tocó ser español, cuando decía de dónde es, digo, yo nunca lo vi porque no lo conocí, pero me platicaba mi papá. Cuando le decían, oye, usted es de España, decía, no, yo soy de Veracruz, y dice, pero pues se habla como español. Sí, pero es que entré por Veracruz y aquí comenzó mi segunda vida. Entonces, todo comienza en Veracruz. Y además las canciones de Francisco Gabilondo Soler, aunque dicen, no, es que hay mucho de Veracruz, bueno, de Orizaba, hay mucho de Veracruz. El entorno de Veracruz, sus animales, sus montañas, sus insectos, sus ríos, no nada más son de allá de Orizaba.
Por ahí tenemos un negrito que hablaba, que tenía una bonita palabra, ¿verdad? Como ese negrito Sandía, pues ¿de dónde? Obviamente de allá de Alvarado, ¿no? O negrita Cucurumbe, o pues algún otro personaje que pudo haber estado en cualquier otro lugar de este hermoso estado. Entonces no es exclusivo de Orizaba. Platicar de Pancho Gabilondo, porque así le decíamos de cariño, es hablar de un tema interminable, así como del tamaño de la imaginación. La imaginación que él nos enseñó, nos dejó más bien, nos permitió detonar nuestra creatividad y así crecer nuestra imaginación. Mucho se ha dicho que pues igual Disney no le dieron la obra, y que si el Pepe Grillo es el grillo cantor y si el ratón vaquero no sé qué, y pues bueno, lo único que sabemos es que como gringuito el ratón vaquero es igual de malo que Donald Trump. Pero lo que nos permite ver la obra de Francisco Gabilondo Soler o imaginar es entrar a lugares impresionantes y que solamente los veracruzanos y los mexicanos sabemos y entendemos. Es cada cuento, cada lugar, cada ser de cada entorno, nosotros sabemos quiénes son y sabemos lo importante que son. Sí, puede ser que haya algunas similitudes como la muñeca fea ya con Toy Story y hay muchas cosas, ¿no? Pero nuestra muñeca fea es nuestra muñeca fea. Y nuestro negrito sandía, y nuestro negrito bailarín, y nuestros cochinitos dormilones, y Cucurumbé, y el ropero, y el chivo ciclista, y una y tras otra, y la princesa Caramelo, y Bombón primero, y el paje Pirulí. Un poco más de 500 personajes, que no acabamos, más los que nos imaginamos. Francisco Gabilondo Soler, cuando nace, que fue un niño muy querido en Orizaba, fue una fecha difícil, puesto que pues, había muchos problemas sociales con todo este tema del Río Blanco, pues por ahí también ya el tema de la revolución, y le tocó vivir muchas cosas difíciles. En Orizaba, afortunadamente encontró lugares que le dieron caminos especiales. Tal vez haya sido coincidencia, pero todo eso le fueron dando y creando, alimentando su imaginación. De alguna manera él prefirió estudiar por su lado. Estudió hasta el 5º año de primaria. Su maestro, que era el maestro Oropesa, que era un gran pedagogo y que estaba en Orizaba, se dio cuenta que él buscaba en otros lugares como un buen niño. Ya sabemos, ¿no? Que todos los niños dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Niños, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Saben por qué? ¿Por qué qué? Pero siempre preguntan por qué. Y qué bueno. Así era Panchito Gabilondo. Decía ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la respuesta las encontraba en los libros. Entonces a su manera encontró una forma de entender el entorno y acrecentar su saber, ¿sí? Se apasionó por el conocimiento. Y esos libros que lo acompañaban, aquel Cerro del Borrego que está ahí enfrente de Orizaba, en vez de entrar a la escuela, le dieron mucho para su saber. Tal vez caminito de la escuela, esos animales que también podían ir a la escuela en ese cerro, ¿sí? O tal vez había otros como pues la ardilla con su sombrilla,
y no sé cuántos más. Lo que sí era cierto es que bajaba, regresaba el libro a la escuela, que su maestro ya le decía, mejor ni entres, ya veo que te aburres en clase y mejor para el cerro. Y lo que sí es cierto es que regresaba con su abuelita. Y obviamente en ese lugar, en esa vieja casona, estaba ese ropero, donde salían muchas cosas y también la espada del coronel, el coronel Soler, y que quedó también inmortalizado porque dice aquella canción, ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel, esa que estaba en el ropero. Y también quedó eso para la historia y eso fue cierto. Pasó el tiempo y conoció a una mujer extraordinaria, maravillosa, que se llama Mamá Patito, le decíamos Mamá Patito, se llama Rosario Patiño, también veracruzana, de San Juan Coscomatepec. Ella es mi abuela. Se casan y se van a la Ciudad de México porque pues después de la revolución, y aunque ya estaban en 1920 y tantos, ¿sí? Híjole, no estaba fácil la cosa, pero antes de que se casaran, y esto es bien importante, visitó Nueva Orleans, porque cuando se iba a casar, resulta que no se podía casar así, un niño, un chamaco sin oficio ni beneficio, no se podía casar con Mamá Patita. Entonces, pues tiene que hacer una carrera técnica a Nueva Orleans, a estudiar la linotipia. La linotipia es una técnica que se usaba ya hace muchos años, donde se hacían unos clichés que hacían las frases, no era por letras, sino eran frases fundidas en plomo, y eso se pasaba a los periódicos de manera impresa, grabada, y así hacían los periódicos. Así, esa era la carrera del futuro. Se va a estudiar eso, pero bueno, pues el hechicero de la música allá en Nueva Orleans, que lo agarra, ¿no? Y la linotipia, pues bien, gracias, ¿verdad? Y pues bueno, lo hacen regresar a Orizaba porque ya no estaba estudiando linotipia, pero de todas formas se casó con Mamá Patito, con Doña Charito. Cuando llegan a la Ciudad de México tienen la gran suerte de que lo contratan en el XCW, y gracias a Mamá Patito. Y hablo mucho de Mamá Patito, y así ya se pueden imaginar quién es la patita. Sí, esa, la que andaba ahí cuidando a sus patitos, y por ahí pues también en los mercados, viendo que las cosas le salieran un poquito más económicas. Y mientras tanto, el pato sinvergüenza y perezoso que dice la canción, ahí haciendo música. Afortunadamente les fue muy bien. Durante 50 años, Charito representó a Francisco Gabilondo. Y él solamente se dedicó a hacer de la manera más sencilla algo que es muy difícil de hacer. La música no es tan fácil, hay que tener una memoria, una mente, un don extraordinario. Y aquí están ellos todos de testigo, Casi toda la música tiene que involucrarse mucho con la matemática, con la armonía y con el corazón. Y así Francisco Gabilondo Soler fue haciendo carrera y fue haciendo camino, y ya sabía escribir gracias a la linotipia. Y bueno, ese hechicero de Nueva Orleans le dio las pautas, y todas esas historias de Veracruz ahí estaban volando, solamente había que agarrarlas. Y empezó a hacer una historia grandísima, de la manera que parece fácil, y no es tan fácil, pero a nosotros nos entra con una facilidad y nos hace soñar y volar con una facilidad increíble. Él era el maestro de la imaginación. No fue a ninguna universidad más que la de los sueños. Y él decía, pues bueno, los sueños son para realizarse y los castillos están en el aire. Así es que me voy a atrever a soñar y a hacer carrera en esto. Jamás le gustaron las obviedades de hacer algo y poner una canción con una cuestión que fuera obvio. Siempre jugaba con nuestra imaginación. Y les voy a platicar la historia de lo que pasó con Walt Disney. ¿Quieren saber?
Walt Disney se quería entrevistar con él para ver si podía adquirir o colaborar con sus canciones en los estudios Disney. Por supuesto, abuelito Pancho no le gustaban ese tipo de visitas sociales. A él le gustaba hacer deporte, mirar las estrellas porque era astrónomo y hacer música. Por supuesto, mandó a Mamá Patito. Y Mamá Patito recibe a Walt Elias Disney. Eso fue, y ya porque tengo la fecha exacta, 17 de diciembre de 1943, que es cuando viene Walt Disney y viene a hacer además varias cosas. Se reúnen a comer en un apartamento, una casa estudio que tenía Mamá Patito y Pancho Gabilondo, ahí en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Se sentaron a conversar y Mamá Patito le dijo, sin más, así de fácil: oiga, señor Disney, ¿usted conoce la muñeca fea? Dice, sí, claro. ¿De qué color es su vestido? Pues blanco, y su piel muy clara, y su pelo muy güerito y es rizada, sus ojos azules. Qué bonita es su muñeca fea. En eso entonces ya trabajaba una señora que fue cocinera por muchos años de mis abuelos, doña Felisa. Dice, oiga, Felisa, véngase para acá. ¿Se acuerda de la muñeca fea? Ay, sí, cómo no, señora. ¿Cómo es su vestido? Pues como de manta, pero está tejido, muy bonito, ¿no? Oiga, y su pelo, pues negro, y es morenita. Por cierto, usa ahí unos listones muy bonitos de colores, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué más? Pues tiene algunas enaguas pues, mexicanas. Oiga, doña Felisa, ¿de qué color son las orejas del ratón Miguelito? Pues negras, obvio. ¿No? El señor Disney entendió que la imaginación es más poderosa que cualquier imagen que él podía hacer. Comieron, más tarde se retiró y se fue. Más adelante, como Mamá Patito era la representante de Francisco Gabilondo, se hizo una película que todos conocemos, aquella que sale Marga López, Ignacio López Tarso, en fin. Y sale una secuencia de los Disney, y para que Mamá Patito, como era muy buena para la política y además para quedar bien, naturalmente invitó al señor Disney que hiciera una secuencia de los cochinitos dormilones. Él encantado accedió, pero tenían que ser unos cochinitos que no fueran especiales para Francisco Gabilondo Soler. Entonces tomaron prestados a los otros 3 cochinitos como invitados. Y así sucedió. Por tal motivo, jamás se entregó la obra de Francisco Gabilondo Soler a ningún otro creador y a ningún otro país, pero siempre conservaron una gran amistad. Eso que dicen, no, es que se pelearon y que dijeron y que se iba a quedar, no es cierto, siempre una gran relación, una cordialidad de trabajo, y es porque es lo que sabían hacer mis abuelos, Mamá Patito y Francisco Gabilondo Soler. Eran muy cordiales, entendían lo que era una familia, y entendían lo que era el respeto, y entendían lo que era de los mexicanos, y por supuesto entendían lo que es de Veracruz. Muchas gracias.